Buenas tardes, bienvenidos al tercer día del taller Sistema Modular Mosineti, una solución para crear una intranet comunitaria. En este día tenemos programada una conferencia y posteriormente 2 talleres para continuar conociendo el sistema Mosineti. Hoy nos acompaña Luis Fernando Pedraza Martínez, que es graduado de Ingeniería Electrónica y de la Maestría en Ciencia de la Información y las Comunicaciones en la Universidad Distrital de la Ciudad de Bogotá, además del doctorado en Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia. Lleva vinculado a la enseñanza y la investigación en el área de las telecomunicaciones más de 14 años en temas como las redes inalámbricas comunitarias y el acceso dinámico al espectro radioeléctrico. Hoy nos va a hablar de una conferencia titulada Recomendaciones para la instalación de una red inalámbrica comunitaria y le damos la bienvenida a Luis Fernando. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme a este importante evento. Bueno, vamos a compartirles aquí la presentación. Bueno, creo que ahí ya ven la presentación. Para mí, como les decía, es un gusto, un placer estar aquí, aunque sea de manera virtual, conectados con ustedes, con la Universidad Autónoma Metropolitana. Miren, ahí coloqué el logo de la Universidad Autónoma Metropolitana, porque yo también me creo guamero. Yo estuve un semestre en el año 2014 realizando mi pasantía doctoral en la UAM. Tengo muy buenos recuerdos, tengo hasta una chamarra de la UAM. Entonces, es un gusto compartirles también esta presentación que tiene como título Recomendaciones para la instalación de una red inalámbrica comunitaria. Y pues actualmente soy profesor de planta de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Entonces, estos son los temas que vamos a ver el día de hoy. Análisis de viabilidad, infraestructura física existente, equipos utilizados, suministro de energía, conexiones a servidor o internet, administración de la red y otros factores que debemos tener en cuenta a la hora de implementar una red inalámbrica comunitaria. Entonces, en el análisis de viabilidad, pues debemos tener en cuenta algunos factores, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo les muestro como un mapa inicial de nuestra propuesta de red inalámbrica comunitaria. Pues mi grupo de investigación nos encontramos en el desarrollo de una red inalámbrica comunitaria ya desde hace varios años aquí se llama en la zona de Ciudad Bolívar. En eso incluso nos parecemos a Iztapalapa, ¿no? O sea, porque pues nuestra facultad está ubicada también en una zona, digamos que popular de Bogotá, que es la región de Ciudad Bolívar, que también tiene muchos problemas y una gran brecha digital, como de pronto se ocurre allí también en Iztapalapa y en Ciudad Bolívar, ¿no? Entonces, nuestra propuesta era crear una serie de nodos que se conectaran en mesh, en topología en malla, ¿sí? Con pues estos nodos OpenWRT, y lográramos conectar todos esos nodos con la Universidad Distrital. Logramos conectar varios barrios, ¿sí? La verdad, logramos un buen despliegue. Sin embargo, las condiciones geográficas son un poco diferentes a la zona donde ustedes están, a la zona de Iztapalapa, debido a que Ciudad Bolívar es una zona bastante montañosa. Entonces, digamos que allí las condiciones de propagación, de despliegue, son un poco más difíciles. Es una zona también bastante grande como Iztapalapa y pues logramos, como les digo, tener varios puntos de acceso con los estudiantes, se empoderaron del proyecto y el trabajo de la comunidad fue bastante interesante. Entonces voy a contarles como
dentro de todo esto que se desarrolló, las experiencias que tuvimos para que este proyecto fuera viable, ¿no? Y pues continuar su desarrollo también en el presente y futuro. Entonces, primero pues debemos tener en cuenta esa infraestructura que existe en el entorno, ¿no? Entonces aquí vamos a mirar un poco la parte de, bueno, qué edificaciones, qué torres, dónde podemos instalar, cuáles son las recomendaciones a la hora de pronto de seleccionar esa infraestructura. ¿Qué equipos utilizados? O sea, bueno, con qué equipos cuenta la comunidad, ¿sí? Que tenemos en el entorno. El suministro de energía, ¿sí? Entonces, hay sitios donde de pronto las condiciones de energía son difíciles, ¿no? De pronto no es un suministro constante, también a veces existen problemas de la distancia entre los nodos y la energía, los problemas también del tendido. Entonces, toda esta parte quiero como comentarla para que ustedes la tengan. Bueno, la gran pregunta que a veces tenemos los que trabajamos en este tipo de redes inalámbricas, ¿no? Comunitarias, que a veces, bueno, nuestras conexiones a servidor, las aplicaciones, etcétera. Pero la gran pregunta es, bueno, ¿Internet también? Sí, yo ahí como que voy a abrir un poco también ese debate con base en la experiencia que tengo. La administración de la red, ¿quién debe administrar la red? ¿Sí? ¿Hacia dónde debe ir el proyecto? ¿Quiénes son los que deben liderar todo este proceso? ¿A quiénes hay que involucrar? Y bueno, y otros factores que se deben tener en cuenta a la hora de instalación y despliegue de la red inalámbrica comunitaria. Entonces, vamos a comenzar dentro de la infraestructura física existente, pues se deben evaluar los mástiles, torres o edificios del entorno. Había algo o hay algo muy particular, por ejemplo, en Ciudad Bolívar, que son los colegios públicos. Los colegios públicos, bueno, que son los colegios del distrito de Bogotá, estos colegios tienen una infraestructura muy buena en Ciudad Bolívar. Tienen una infraestructura que pues envidian, incluso nosotros desde la universidad envidiamos mucho la infraestructura que ellos tienen, que son edificios nuevos, que quedaron muy bien construidos y muchos de estos los utilizamos, por ejemplo, para colocar los nodos. ¿Sí? Logramos hacer, digamos que a la comunidad académica también intervino, los rectores, los profesores, y logramos instalar allí varios nodos. Y desde esos puntos más altos, digámoslo así, del barrio, logramos conectar a varias personas que se encontraban en el entorno alrededor de la red. Pues digamos que en el principio, cuando se desarrolló la red, pues en esta comunidad el uso del smartphone no era tan, digamos, tan utilizado o tan como lo vemos actualmente, ¿no? De pronto ya muchos de nuestros habitantes allí tienen la posibilidad de acceder a un smartphone. Entonces utilizábamos una serie de antenas caseras, etcétera, para poder conectar. Bueno, ahí está una prueba que se hizo desde un colegio en un barrio que se conoce como Bellaflor, un barrio pues que tiene bastantes condiciones de vulnerabilidad económica, ¿sí? Y pues allí se hicieron varias pruebas, ¿no? Lo importante, por ejemplo, es probar que exista línea de vista entre los puntos. ¿Cómo lo puede probar? Bueno, uno de pronto desde el punto de vista técnico puede utilizar, ¿no?, que la liberación de la zona de Fresnel, etcétera, pero digamos que algo particular también es usar unos binoculares, ¿no? Entonces, hacia dónde van a estar conectados los usuarios, mirar con unos binoculares, pues que exista esa línea de vista, que yo pueda observar el punto de acceso hacia el nodo. Eso pues facilita muchas condiciones de nivel de señal, de propagación, para garantizar la calidad, ¿no? También medir la distancia entre los puntos, ¿sí? Es importante medir la distancia entre los puntos donde va a estar el nodo y los puntos de acceso para determinar qué equipo se requiere para la cobertura.
la ganancia de la antena, la potencia pues a la que yo voy a colocar el router, etcétera, etcétera. Entonces allí puede utilizar uno un GPS, ¿no? Para medir, para tomar esas medidas desde el nodo hacia los diferentes puntos de acceso y con alguna aplicación analizar, pues calcular la distancia, ¿no? Calcular la distancia, por ejemplo, con una serie de aplicaciones que fácilmente encontramos en Internet, digitando las coordenadas que han sido adquiridas por el GPS. También medir la distancia, mire, desde el punto, o sea, desde donde está conectado el nodo, la antena externa, ¿sí? Que deben tener los cables hasta el servidor o la fuente de energía, ¿sí? Eso es importante tenerlo presente. La infraestructura física existente, ¿sí? Entonces, dentro de esto también, pues, como les decía a nosotros, es importante la ubicación de la antena. Por ejemplo, este es un barrio que se conoce con el nombre de Verbenal, ¿sí? Allí se hicieron algunas pruebas, aquí está la gráfica de algunos estudiantes utilizando pues evaluando, digamos, la ubicación de ese nodo para dar cobertura allí al barrio. Entonces, nosotros utilizamos pues los permisos, involucramos a la comunidad y muchos de ellos nos facilitaron sus terrazas, sus tejados, a sus azoteas para poder ubicar allí los mástiles y las antenas, ¿no? Para darle cobertura al barrio. Entonces también pues tenemos que mirar qué tipo de antenas, ¿no? Si utilizamos antenas, por ejemplo, nosotros utilizábamos pues unas antenas tipo dipolo, pero buscábamos también que tuvieran patrones de radiación que dieran una cobertura hacia la parte de abajo, ¿no? Porque si son muy planas, pues el patrón de radiación pues va a ser muy difícil de pronto que las personas se puedan conectar. Los equipos utilizados. Entonces miramos también, hicimos como un análisis con el barrio, ¿sí? De cuáles son los equipos que tenían, por ejemplo, los computadores que podíamos utilizar como servidores y en los cuales se instalaron, bueno, varias de las aplicaciones que ahorita les voy a mostrar, quienes tenían conexión a Internet, porque pues a pesar de ser un barrio vulnerable, había personas que tenían conexión a Internet y bueno, mirar si era posible de pronto compartir también ese recurso. Pero inicialmente nos planteamos en los servidores, ¿sí? Entonces había gente que tenía su computador de escritorio, etcétera, pero que no tenían conexión a Internet. Entonces muchas veces nosotros utilizamos sus computadores utilizamos una tarjeta de red inalámbrica externa, ¿sí? De esas de USB, y logramos también darles conectividad, ¿no? Conectarlos a la red y poder también, pues a través de esos servidores, compartir allí la información que se instalaba para que la comunidad tuviera acceso. Entonces, lo primero que hicimos también, o bueno, una de las cosas que hacíamos también era realizar un análisis de ocupación de canales. Entonces, hay modulitos que con el computador portátil, aplicaciones con el portátil e incluso con el celular, puede uno analizar y seleccionar el canal que tenga menos interferencia. Entonces, intentábamos que en los barrios, etcétera, seleccionar, hacer un análisis de esta interferencia y seleccionar pues, los canales más desocupados, ¿sí? Para pues evitar tantos problemas de pérdida de información y pues que obviamente la velocidad de conexión fuera mejor. También es importante que se tenga en cuenta el suministro de energía, ¿no? O sea, es necesario que nosotros tengamos electricidad para alimentar nuestros nodos. Hay algunos casos, algunas zonas aisladas que necesitan fuentes alternativas de energía para su conectividad. Entonces también incluso hubo algunos nodos que logramos instalar con paneles solares como fuente de alimentación. Entonces también por ejemplo, tener paneles solares o tener en cuenta pues estas turbinas eólicas que también pues ya cada vez se consiguen a un costo más asequible para también alimentar pues las baterías que nos permitan
digamos, allí suministrarle energía a nuestros nodos. Entonces, esto fue algo también interesante. Bueno, la conexión a servidor o internet. Esta era como una pregunta que yo les decía, bueno, y hacia nosotros como red inalámbrica comunitaria, como intranet, nos debemos mantener solamente en ofrecer nuestras aplicaciones. Entonces, pues nosotros, como todas las redes inalámbricas comunitarias, iniciamos así. Iniciamos instalando aplicaciones, entonces allí, por ejemplo, les creamos a los diferentes barrios que pues por distancia todavía estaban aislados algunos puntos de acceso, les instalamos algunas aplicaciones, hicimos unos desarrollos a nivel de juegos, a nivel de Wikipedia, ¿sí? Pero pues a medida, digamos, que la red iba creciendo, muchos de estos servicios también empezaron como a dejar de ser usados, ¿no? O sea, ya la gente también se aburre o utilizan uno que otro servicio y pues encontramos también que pues la cantidad de información que podemos utilizar de Internet para la reducción de esta brecha digital pues es mucho mayor que la que nosotros obviamente podemos ofrecer. Entonces, algunos estudiantes, ¿sí? Del programa de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Distrital trabajaban en proveedores de servicios de Internet, etcétera, y lograron conseguir patrocinio de puntos de acceso a Internet, ¿sí? Entonces, logramos proveer en varios puntos acceso a Internet para la comunidad. Obviamente, intentamos darle prioridad a las aplicaciones más necesarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, aplicaciones que consumían mucho ancho de banda, como de pronto videos, como, digamos, redes sociales, intentamos restringirlos para que la red lograra, pues, tener un uso, digamos, un aporte más significativo, ¿no? Sobre todo que se utilizaran aplicaciones que lograran esa reducción de brecha digital que buscan las redes inalámbricas comunitarias. Entonces, por ejemplo, ahí está uno de los puntos de una torre donde uno de los proveedores de servicio de Internet pues nos dio acceso y logramos nosotros a través de un enlace, ¿sí? Conectarnos y proveerle Internet a esa comunidad. Entonces, fue algo bastante interesante. Esto también permitió que las personas aumentaran su interés sobre la red, ¿sí? Crecieran en ese sentido y nosotros, repito, desde que haya una administración adecuada, yo creo que se puede facilitar, pero pues inicialmente, como todas las redes inalámbricas comunitarias, nuestra iniciativa fue a esas aplicaciones a base de servidores, ¿no? Pero yo soy de los que pienso que no debemos cerrarnos a la posibilidad de que nuestros nodos hacia futuro puedan tener Internet. Porque si algo es difícil para la comunidad es las redes de acceso. Y nosotros con nuestros nodos, con nuestra intranet, les estamos facilitando el acceso. Y ya, pues, el Internet es un valor agregado que es muy beneficioso y digamos, para la comunidad les permite también o los invita a apropiarse bastante de la red inalámbrica y de los puntos de acceso. A nivel de administración de la red, entonces a nivel de la administración de la red, pues a mí me parece muy importante que las organizaciones sin ánimo de lucro empiecen a liderar este tipo de proyectos. Bueno, como la UAM, la Universidad Distrital también es una universidad pública, ¿sí? Nosotros no tenemos ningún tipo, digámoslo así, de, de reconocimiento ni tenemos necesidad pues de sacar algún tipo de beneficio económico de todo esto, sino para nosotros lo importante era pues esa reducción de brecha digital en ese entorno que nosotros tenemos. Entonces era importante para nosotros iniciar esa administración de la red y poco a poco capacitar, apoyar a la comunidad en involucrarla, hacer parte de la red y de los nodos de la red inalámbrica comunitaria. Entonces, los fines de semana, que era donde lográbamos que las personas se encontraran más en sus residencias, porque generalmente en los días entre semana pues era más difícil porque la gente
de la hora, pues hacíamos talleres mostrando pues cómo podían conectarse a la red, cómo podían de pronto también hacer antenas caseras. Entonces, por ejemplo, ahí a la izquierda ustedes ven una persona de la comunidad montando su antena casera con, bueno, ahorita les muestro un poco más, pero eran antenas, aquí se encuentra, aquí en esta foto se ven más antenas con esos tarros de leche o tarros de algunos licores, ¿sí? Podíamos utilizarlas o las usamos nosotros para que las personas pudieran conectarse con sus computadores, porque pues no tenían muchos portátiles o de pronto la distancia también del punto donde ellos estaban hacia el nodo era pues bastante larga, entonces no lograban una conectividad. Entonces estas antenas le lograban dar una ganancia lo suficientemente buena para poder acceder a la red. Entonces esto también aumentó el número de usuarios. Y las capacitaciones, ¿no? Miren ahí, varios de los estudiantes iban a los diferentes, digamos que a la gente del barrio, a los colegios, explicando qué era la red, cuáles eran las aplicaciones que allí tenían, cómo podían unirse, también pues talleres de capacitación para el resto de personas, y poco a poco la gente pues fue mirando como una oportunidad esta red inalámbrica, ¿no? Incluso pues ahorita en estos momentos de pandemia, ustedes es donde se evidenció más esa brecha digital en este tipo de comunidades, ¿sí? Muchas personas también pues encontraron allí los beneficios de poder acceder a alguna información a través de la red inalámbrica comunitaria sin necesidad de pagar nada, ¿no? O sea, a cero costo. Entonces, importante pues que se involucre y que se esté capacitando constantemente a la comunidad. ¿Sí? Aquí que puedo mostrarles más. Otros factores que debemos tener en cuenta, por ejemplo, las licencias o permisos que deben tenerse en cuenta para construir una torre o instalar una antena. ¿Sí? Hay países, hay ciudades donde pues es necesario obtener un permiso para poder realizar este despliegue. ¿Sí? También revisar la potencia máxima transmitida o permitida con base en la regulación de cada país, la elección y adquisición de los equipos a utilizar, el costo, el alcance, la compatibilidad. A mí, por ejemplo, me parece importante todo lo que ustedes están haciendo a nivel de el uso de Raspberries, ¿sí? Que pues es bastante económico y que pueden utilizarse pues todos estos equipos pueden ser compatibles con estos equipos OpenWRT para poder interconectar los diferentes nodos. Revisar características de los equipos instalados en exteriores, por ejemplo, a nivel de temperatura, humedad. Hay sitios, bueno, de pronto no sé, en México, pues yo no alcancé a notar esas condiciones climáticas fuertes, pero por ejemplo, pues necesitamos mirar cuál es la temperatura máxima o mínima que soporta nuestro equipo, ¿sí? Para determinar si en las diferentes estaciones que puedan darse, puede soportar esas temperaturas o esos niveles de temperatura o humedad en el exterior, ¿sí? También es necesario por parte, digamos, de los administradores, de las personas que se encargan de estos nodos, monitorizar frecuentemente el estado. ¿Sí? Incluso nosotros estamos desarrollando una aplicación para poder, digamos, conocer en tiempo real el estado de los nodos, ¿sí? Porque pues inicialmente un nodo, por ejemplo, salía de funcionamiento y era el vecino o la persona, a veces nos llamaban, mire, es que el nodo no está funcionando. Entonces, muchas veces dependíamos, digamos, de esa información para poder saber el estado y es importante de pronto buscar la forma que se pueda hacer más en línea. También algunas otras recomendaciones es que existen sitios donde, por ejemplo, hay cortes de energía
hay fluctuaciones de la energía y, por ejemplo, mirar la viabilidad de instalar una UPS, ¿no? Uno de estos sistemas de alimentación ininterrumpida, pues ya, digamos, cuando la red se va robusteciendo y se va haciendo cada vez más primordial para la comunidad. También tener en cuenta, por ejemplo, que los cables de datos o de electricidad en lo posible vayan por ductería, ¿no? O por tubería PVC, ¿sí? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, estos cables están expuestos a algunas variables que nosotros a veces, digamos que no tenemos presentes, como son las ratas, el sol, el hielo, ¿sí? Los ladrones. Entonces, es importante, digamos, que tener presente eso. También revisar si es necesaria una puesta a tierra, ¿sí? Hay veces hay zonas donde pues hay tormentas muy fuertes y es importante proteger los nodos porque los equipos pues es una inversión. Cada vez buscamos nosotros que sean más económicos, pero pues es una inversión que se hace y es posible que a través de una descarga eléctrica se pueda dañar un equipo. Entonces nosotros en algunos nodos entre la antena y el router, ¿sí? O el punto de acceso, instalábamos un lifting arrestor, ¿no? Que pues allí traía el tornillito para poder hacer la conexión a la tierra y proteger el nodo pues por los costos que esto involucra, ¿sí? También la invitación que hago es a que ustedes involucren digamos que ya sé que son pioneros, mantengan ese liderazgo de la red y también involucren a otras carreras de su universidad, de la facultad, de la unidad de Iztapalapa, al proyecto, que allí, mira, se generan muy buenas ideas. Nosotros involucramos, por ejemplo, a personas de la Facultad de Educación, que es como que son las carreras de pedagogía. Entonces, por ejemplo, hubo muchos proyectos allí de aplicaciones también que se desarrollaron para colegios. Entonces, se instalaba el nodo en el colegio, las personas o los estudiantes que vivían alrededor del colegio podían acceder a ese tipo de aplicaciones, pues desarrolladas y compartidas y dirigidas por personas que conocen del ámbito de pedagogía, ¿sí? Del arte, o sea, involucrar este tipo o esas carreras, ¿sí? Que tienen un conocimiento más profundo de pronto desde el punto de vista social, pues también ayudan a que la comunidad se apropie del proyecto y pues utilice mucho más las herramientas que existen y que están instaladas en la red, ¿sí? Bueno, aquí les quiero agradecer a ustedes su atención. Termino con esta foto. Esta foto es de la zona de Ciudad Bolívar de Bogotá. Como observan, es una zona montañosa, es una zona bastante grande. Y pues ahí está mi mail por si desean, tienen alguna duda, alguna pregunta, pues con mucho gusto los puedo atender a través del correo electrónico y bueno, pues mi idea es que también podamos seguir compartiendo toda esta información para que nuestras redes, nuestra forma que buscamos, la forma que buscamos que la comunidad acceda a las TICs, pues se pueda difundir y pueda crecer, ¿no? Entonces los felicito por este trabajo que han desarrollado y espero que también puedan seguir creciendo en este tipo de iniciativas. Muchas gracias por su atención. Muy bien, Luis, muchas gracias. La verdad, muy interesante porque sí hay muchos aspectos que hay que considerar en la instalación. No solo basta tener equipos, sino hay que tener todos los elementos necesarios y la colaboración necesaria para poder llevarlo a cabo. También quiero aprovechar que sí, efectivamente te recordamos con mucho gusto cuando estuviste en la estancia aquí en la UAM. Y de igual forma, en las oportunidades que he tenido de ir a la Universidad Distrital en Bogotá, siempre me han recibido muy bien. Les mandamos un saludo. Sabemos
el gran nivel que tienen ahí en la Universidad Distrital, todos los ingenieros que están por allá y de hecho han sido nuestra inspiración desde un comienzo de este proyecto. Sabemos que ustedes han sido pioneros pues, prácticamente en Latinoamérica con este tipo de proyectos y pues nos da mucho gusto que estés aquí para comentar toda tu experiencia. Por otro lado, bueno, preguntan de YouTube, ¿qué es la brecha digital? Yo le añadiría, ¿y cómo podemos aportar con este proyecto para poder reducirla? Ok. Bueno, de una manera como muy sencilla, voy a contestar la pregunta, ¿no? Digamos que la brecha digital, ¿sí? Es ese nivel de acceso a las TICs que se tiene, digamos, a las tecnologías de la información y las comunicaciones que tiene una población. Entonces, por ejemplo, encontramos personas que nunca habían navegado por Internet, personas que no pueden tener acceso a Internet por los costos, porque no tienen los equipos, y pues eso hace que sea una persona que tiene un, una o incrementa la brecha digital respecto a personas que de pronto podemos tener acceso a Internet o tenemos también los equipos para acceder a Internet. Entonces la brecha digital es esa diferencia que existe para poder acceder, por ejemplo, a las TICs, a las redes y a todas las aplicaciones que se ofrecen a nivel de redes. Y por ejemplo, nosotros hicimos inicialmente un estudio en la localidad de Ciudad Bolívar. En este estudio creo que se involucraron bastantes entidades también del distrito y encontramos que había unos niveles de acceso muy bajos. Entonces, pues ya hay, digamos que estudios y publicaciones, incluso que muestran cómo el nivel de calidad de la vida de las personas que tienen acceso, ¿sí?, a las TICs, pues es mayor que el que no las tiene. Entonces, por eso, digamos que esta es una iniciativa interesante por parte de la UAM y también de las diferentes entidades que lo realizan para poder reducir esa brecha digital, ¿no? Para poder masificar, ¿sí?, o aumentar el acceso de estas comunidades a las diferentes aplicaciones que se proveen. Muy bien. En lo que hacen otra pregunta, yo te diría, ¿cómo ayuda el formar intranets y el poder montarlas en distintos lugares? ¿Cómo ayuda a una comunidad? ¿En qué le beneficia? Bueno, nosotros veíamos, mira Enrique, veíamos beneficios, pues primero a nivel de las aplicaciones a las cuales podían acceder, ¿no? Entonces, había muchas personas que, por ejemplo, utilizaban el Internet en estos puntos, a diferencia de pronto de otros puntos de la ciudad, todavía es frecuente encontrar cafés Internet, ¿no? O sea, bastantes puntos donde se ofrece el servicio de Internet pues de manera paga. Y las personas iban muchas veces para consultar tareas de los hijos, etcétera, etcétera. Y utilizando, por ejemplo, las aplicaciones que habían en la red inalámbrica comunitaria, como Wikipedia, Offline, etcétera, podían acceder de manera gratuita, ¿sí?, a este tipo de servicios. Entonces, también muchos iban a jugar, muchos iban a buscar juegos en línea, también se les instalaron juegos, o sea, una serie de aplicaciones que hicieron que muchas personas, digamos que más bien buscaran la forma de pronto ahorrar ese dinero y de cómo conectarse a la red. Entonces los veía un segundo valor agregado que vi fue como ese interés que despertó en la comunidad el conocer de tecnología. Entonces ya se hablaba de la gente de la antena, ahora no, mire que el punto de acceso, que la tarjeta, y bueno, entonces veía uno que personas de edad incluso, pues ya estaban aprendiendo sobre todo esto y pues se involucraban, se
se empoderaban de la red. Entonces eso fue bastante interesante. Además que una característica que tiene trabajar con comunidades de bajos recursos económicos es muy ventajoso porque son personas muy abiertas a todo esto. O sea, siempre están dispuestas a colaborar y a querer involucrarse en este tipo de iniciativas. Entonces eso fue también algo que logramos ver en este desarrollo. Oh, qué interesante. Bueno, tenemos más preguntas. En YouTube preguntan, ¿por qué es importante una intranet? Creo que ya has contestado algo de ello, pero quizás quieras ahondar más. Y la otra pregunta es, ¿por qué cree que el gobierno no le interesa conectar a la población? Bueno, ¿por qué es importante una intranet? Bueno, ya como dice el profe Enrique ya hablamos algo de eso, pero digamos que la importancia de una intranet o una red comunitaria es poder darle acceso a las personas que no tienen acceso, ¿sí? Hay personas, población que no han accedido tal vez nunca a internet o frecuentemente no lo hacen, entonces es poder darles acceso a alguna serie de aplicaciones que puedan mejorar su calidad de vida, ¿sí? Que puedan acceder a información que, digamos, en sus condiciones les quedaría muy difícil hacerlo. ¿Por qué cree que el gobierno no le interesa conectar a la población? Yo creo que no es, digamos, de pronto falta de interés, ¿no? Es más bien de pronto que, pues, por decirlo de alguna manera, el gobierno, pues este tipo de iniciativas son más bien novedosas, muchas veces se mira es desde el punto de vista regulatorio, el acceso es a través de diferentes proveedores, ¿sí? Entonces, cuando yo creo que este es un trabajo que es paulatino, es paso a paso, cuando ven que, cuando empieza a mostrarse que existen redes inalámbricas comunitarias, intranets, que están dando acceso a una comunidad, pues los mismos gobiernos locales, ¿sí? Empiezan a interesarse y decir, bueno, ¿y cómo podemos mirar cuando empiezan a mirar los beneficios de todo esto? Pues empiezan a interesarse e incluso a involucrarse en muchos aspectos, ¿sí? Pero pues depende, digamos, que de toda esa gestión política que se pueda realizar allí. Bueno, hay otra pregunta, creo que allí. Sí, hay otra pregunta que dice, ¿a cuántos lugares como máximo se ha podido instalar estas intranets? Bueno, nosotros la instalamos a varios barrios. Tuvimos, digamos que en el momento más o menos del año 2013, hasta 20 puntos de acceso, más o menos tuvimos instalados, funcionando. En total logramos instalar como unos 30 en toda la localidad, ¿sí? Pues muchos de estos recursos fueron pues a partir de unas convocatorias internas de investigación que financiaba la universidad. Otros fueron a partir incluso de los propios estudiantes, porque muchos de estos proyectos fueron financiados a partir de proyectos de grado, ¿no? Monografías. Entonces, varios estudiantes empezaron a vincularse y a desarrollar este tipo de alternativas como opción de grado, ¿sí? Entonces, eso nos permitió, como digamos, a lugares, más o menos 20 puntos, barrios, digamos que eh, pues fueron más o menos unos 10 barrios, pero no toda la cobertura del barrio se logró dar, de la, digamos, del sitio, de la zona, ¿no? Porque es que digamos, Ciudad Bolívar es bastante grande, es como estilo Iztapalapa, son muy parecidos en ese sentido. Muy bien. Ahora dice Luis Ramón Alvarado, muchas gracias por la información compartida. ¿Tiene alguna página o blog? Sí, nosotros tenemos una página, bueno, allí del grupo de investigación, ¿sí? Ustedes pueden buscar en la Universidad Distrital como GIDENUTAS, ¿sí? GIDENUTAS, y allí les va a aparecer la información digamos, de todos estos proyectos que realizamos, ¿sí?
Muy bien. Bueno, en lo que se animan a hacer alguna otra pregunta, yo te diría, las comunidades, bueno, hemos hablado de la parte positiva, ¿no? De interconectarnos a través de intranets. ¿Habría algo que fuera negativo? Algo que podemos decir no es apropiado el uso de intranets en estos casos? Bueno, negativo. Yo creo bueno, lo negativo es cuando de pronto encuentra uno que hay desinterés, ¿no? O sea, que hay desinterés de un grupo, de esto, por intentar, pues, instalar un nodo allí en esa región, ¿no? Por ejemplo, puede existir, ahorita hay un poco más, digámoslo así, de hay gente reacia que le instalen antenas cerca, ¿no? Por las cuestiones, dicen, bueno, aquí puedo tener problemas de salud, etcétera. Pero pues hay que mostrar pues que esto ya existe, que esto funciona, que esto está dentro de los límites de las regulaciones establecidas para que pues las personas también se ilustren, porque a veces hay mucha desinformación al respecto, ¿no? Hay mucha desinformación, pero yo creo que mostrando los beneficios también se pueden empezar a reducir y a ir quitando esas barreras que existen por parte de las personas. Y una pregunta más, muchas veces no es fácil encontrar fondos o recursos económicos para poder hacer instalaciones, etcétera. ¿Tú crees que esa es una misión de la parte técnica, el estar buscando fondos para poder apoyar este tipo de iniciativas, o es parte de la comunidad, o ambos? Y en su experiencia, ¿cómo lo han hecho? ¿Cómo han ido resolviendo esto? Bueno, ya Sí, comentaste algo de que había fondos de grado, pero adicionalmente a eso. sí, Enrique, yo creo que, bueno, ese es todo un reto, ¿no? Pues obviamente la parte económica también es un aspecto que a veces juega en contra de este tipo de redes, porque a pesar de que cada vez se encuentran más formas de realizar estos puntos de acceso a costos más bajos, más asequibles, pues igual es un valor que para una persona, digamos, de bajos recursos económicos, es todavía alto y es de pronto una inversión que no quiere realizar y no puede, más que no quiera, no puede realizarla. Entonces, es importante a veces vincular a diferentes entidades. Por ejemplo, nosotros buscamos así patrocinios, digamos que hay algo particular allí en nuestros estudiantes. Muchos estudiantes de nosotros, pues su ingeniería, ya la carrera, la última parte de su carrera, la estudian de noche y trabajan de día. Entonces, a sus empresas incluso las involucraban en este tipo de desarrollos y encontrábamos allí que había patrocinio, como le mostraba yo, incluso algunos puntos de acceso a algunos puntos de internet por parte del sector privado. Pero también es importante, pues, digamos que hay políticas, hay que encontrar y buscar y leer, pues esto a veces de pronto se sale de nuestro alcance, pero hay que mirar, por ejemplo, cuáles son los objetivos que tiene planteado durante el plan de gobierno la alcaldía de Iztapalapa. Nosotros de pronto allí tuvimos unos acercamientos con la alcaldía de Ciudad Bolívar, ¿sí? Mirando y pues mostrar y vender el proyecto, mostrar todas las bondades que tiene el proyecto para que se pueda articular dentro de esos objetivos que seguramente está todo esto, el acceso, el aumento de acceso, la reducción de la brecha digital, eh, el, el, digamos que el mejoramiento en el nivel de la educación, etcétera. Y allí es viable, digamos que mostrar este tipo de redes inalámbricas comunitarias, porque también, bueno, hay personas de la comunidad, son casos aislados, que les interesa finalmente hacer la inversión y montar algún nodo
pero eso es algo a mediano plazo, porque una vez se vean las bondades del proyecto, entonces la gente como que dice, bueno, yo también quiero colocar recursos de esto porque veo que me beneficia a mí y a la comunidad. Aquí hay algo que se conoce como las juntas de acción comunal, que son grupos, digamos así, los barrios, bueno, no recuerdo el nombre, como le dicen ustedes barrios, pero barrios es, el nombre, Colonias. ¿el qué, profe? ¿Colonias? Colonias, son las colonias, ese es el nombre. Las colonias aquí tienen una junta, unas personas que pues manejan algunas cosas allí y tienen unos pequeños recursos que ellos hacen a través de alquiler de algunos sitios que ellos manejan, que ellos administran, y eso también sirvió como para proveer de algunos recursos el proyecto, ¿no? Entonces es buscar esas fuentes de financiación, pero digamos que esa estrategia que veo que ustedes también están haciendo, ese marketing, de mostrar el proyecto, de mostrar esas bondades, es muy importante, ¿sí? Para no solamente involucrar la comunidad, sino de los diferentes sectores a nivel público y a nivel privado. Excelente. Por aquí hay otras preguntas. Dice Julia Ramírez, ¿qué tipo de modulaciones son las que se están utilizando en el proyecto? Bueno, aquí digamos que esto es tecnología Wi-Fi, ¿cierto? Es 802.11 y pues utiliza modulaciones basadas en UFDM. Entonces, pues esto ya es un poco más técnico, ¿no? Pero son modulaciones que va desde BPCK hasta QAM. Entonces ya dependiendo del tipo de tecnología y de equipo que se instale. Sí, siguen estándares de 802.11 y las tienen arregladas en tipo mesh, ¿no? En tipo malla, me imagino. En tipo malla, sí. En tipo malla, pues utilizamos eso. Muy bien. Antonio Ortega, ¿cómo ha sido el cambio de estas comunidades después de montar su intranet? Bueno, pues como les decía, hay cosas positivas, ¿sí? Como ver las personas, digamos que empoderadas de conocimiento, ¿sí? O sea, yo no esperaba escuchar a personas de la tercera edad hablando de la antena, hablando del router, hablando de la tarjeta inalámbrica, de la instalación. Entonces, ver cómo logra uno involucrar a las personas en ese tipo de tecnologías es bastante interesante, ¿no? Porque son pues lenguajes que pronto nosotros muchos conocemos porque estamos en este mundo técnico, pero también pues todas las bondades que traían las aplicaciones ahí instaladas, ¿sí? Entonces las personas que podían utilizar Wikipedia, que podían utilizar juegos, etcétera, pues también digamos que se mostraban identificados con la red y la sentían propia, ¿no? La sentían propia. Pero ya cuando, digamos que el punto de quiebre de nosotros fue cuando algunos nos lograron tener acceso a Internet, ¿sí? Allí pues ya empezamos a ver cómo fluía y aumentaba el tráfico de una manera pues bastante grande en la red y la gente empezó pues todavía a interesarse mucho más y a apropiar más la red. Entonces eso fue ese cambio que nosotros vimos en la comunidad. Sí, es muy interesante esto que comentas finalmente, porque el involucrar a la comunidad implica también que haya niños que empiecen a interesarse en estos temas, aprender, jóvenes que tal vez todavía no entran a la universidad, pero que se motivan y que empiezan a incursionar en el poder configurar equipo, etcétera. Y como tú bien lo dijiste, personas de la tercera edad que ya están hablando en términos tecnológicos o técnicos para poder tener estas prestaciones, ¿no? Roberto Quijano Zavala, por cierto, le mando un gran saludo, es un buen amigo, compañero de la UAM también, de la licenciatura.
Excelente. ¿Qué aplicaciones sobre la intranet han sido las que más impacto han tenido en las comunidades? Bueno, allí hubo, digamos que se lograron varias. Por ejemplo, pues yo veía que utilizaban mucho Wikipedia, lo que eran los juegos también instalados en los servidores. Utilizaron también bastante una herramienta en varios, digamos que logramos dar con varios puntos de acceso, cobertura a casi todo un barrio. Recuerdo que se llama Vista Hermosa. Y allí instalamos una aplicación cuando todavía de pronto el WhatsApp estaba como empezando su difusión, su uso. Instalamos una aplicación, se desarrolló allí una aplicación que permitía que las personas pudieran llamar a través de sus teléfonos celulares conectados a la red. Repito, cuando el WhatsApp no tenía todas estas opciones que tiene ahora, ¿sí? Entonces, allí utilizaron mucho esta aplicación también para llamarse a sus teléfonos celulares y pues obviamente sin necesidad de acceder al operador, ¿no? Sino todo a nivel de Wi-Fi, digámoslo. Eso también se vio, ¿sí? Y las aplicaciones que en algunos puntos de acceso se instalaron aplicaciones para los estudiantes, ¿sí? Para los colegios. Entonces, también los profesores se capacitaron y muchos allí pedagogos ayudaron a realizar, por ejemplo, algunas, digámoslo así, algunos cursitos, ¿sí? Para los estudiantes. Entonces los estudiantes entraban como a estos cursos y podían acceder al conocimiento, subir su información, ver algunos videos, ver incluso algunos desarrollos que se habían hecho allí. Entonces eso también fue digamos que les vimos un gran impacto en esos usos. Excelente. Educación continua, Covacam. Saludos desde Campeche. Muy bien. Saludos. Pues Gracias. muy bien, Luis Fernando, pues un gusto poder platicar contigo. Sabemos de toda la experiencia que tienes en esto de las intranets. Vuelvo a decirlo, ha sido inspiración para el equipo de la UAMI, Iztapalapa, para la instalación de estas intranets. Y esperamos tenerte por aquí pronto, que nos visites aquí en Iztapalapa para poder trabajar juntos y poder seguir colaborando. Gracias, Un Enrique. saludo también a todos los colegas de la Universidad Distrital de allá de Colombia, de Bogotá. Gracias, Enrique. Un saludo muy grande aquí desde Colombia y también desde la universidad. Tú sabes que te apreciamos mucho y bueno, esperamos volver algún día a visitarlos y a ver todo este tipo de proyectos que han desarrollado. Claro, mientras, bueno, con la virtualidad pues, nos permitió tener esta plática muy interesante. Pues muchas gracias y estamos por cortar la transmisión. Los invitamos a los talleres que vienen próximamente. No sé, Magali, si quieras dar una introducción de los talleres.